Hola, ¿qué tal? A propósito del programa que emitimos ayer, la edición especial, cuando hablamos de la posibilidad de que no se celebrasen elecciones presidenciales en República Dominicana en mayo, surgieron una serie de preguntas. Nos llamaron algunas personas preguntándonos que si no iba a haber elecciones y si estas elecciones se aplazaban más allá del 16 de agosto, que es cuando debe prestar juramento el presidente y vicepresidente de la República, así como los senadores que fueron electos en esas elecciones, ¿qué pasaría en este caso si hubiera algún tipo de vacío de poder? Yo instintivamente les respondí a algunas personas en unas conversaciones privadas que tuvimos por internet que en este caso al presidente de la Suprema Corte de Justicia no le corresponde, es que le correspondería asumir, porque entonces existiría un vacío de poder y que de conformidad a lo que establece la Constitución, entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la persona del magistrado Luis Henry Molina, es quien debería ser el presidente de la República de forma interina. Y que en este caso entonces el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, tendría entonces que cesar al no encontrarse una fórmula. Pues bien, un amigo nos observó que lamentablemente no era así, ya que de conformidad a lo que establece el artículo 126 de la Constitución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia entraría a sustituir al presidente en caso de que el presidente electo por causa de fuerza mayor no pudiese prestar su juramento, o que en caso de fuerza mayor entonces se ausentara. Igualmente con el vicepresidente de la República. Es decir, si el presidente de la República no se puede juramentar por causa de fuerza mayor y el vicepresidente tampoco pueda juramentarse por causa de fuerza mayor, entonces en ese caso es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia entraría en función. Claro, cuando Joaquín Balaguer, cuando Jorge Blanco, la fórmula que se empleó era que como él era presidente en normal ejercicio de sus funciones, una vez designó al doctor Manuel Tejada, Manuel Ruiz Tejada, como presidente interino de la República, ya que tanto él como el vicepresidente iban a aspirar a la reelección, pero en ese entonces, como ya él era el presidente en ejercicio, en función del artículo en función de la Carta Magna de 1966 y no se preveía esto, entonces bueno, entraba en función el presidente de la Suprema Corte de Justicia como encargado del Poder Ejecutivo. Cuando Salvador Jorge Blanco, en función de esa misma Constitución de 1966, ante la muerte del presidente, del vicepresidente ya electo, Manuel González Mármol, entonces lo que se hacía era que cuando él se ausentaba del país, entonces designaba como encargado del Poder Ejecutivo al doctor Vergés Chupani, en ese entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pues bien, el artículo 126 lamentablemente no es aplicable en caso que, o sea, en el sentido de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es quien debería entonces asumir la presidencia de la República. No es aplicable porque dice de forma clara si no prestan juramento. En este caso tendrían que haber sido electos para entonces ir a prestar el juramento. Solamente en ese caso establece ahora la Constitución Dominicana del año 2010, modificada en el año 2015. Entonces, si el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en caso de que las elecciones se pospongan más allá del 16 de agosto del año 2020,
no puede ser el presidente constitucional, aunque sea provisional. Entonces, ¿sobre quién recaería esto? Pues bien, señores, pues cáiganse para atrás. De conformidad a lo que establece la Constitución y de conformidad a lo que nos observó ese amigo, quien debería seguir ejerciendo estas funciones son el presidente Danilo Medina, así como también la vicepresidencia, la doctora Margarita Cedeño, y por vía de consecuencia, entonces, el Senado de la República, la Cámara de Diputados de la República y sus actuales integrantes, entonces tendrían que continuar al frente de sus respectivos cargos. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. El artículo 275 de la Constitución establece lo siguiente. 275. Período funcionarios de órganos constitucionales. Los miembros de los órganos constitucionales, vencido el período de mandato para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes los sustituyan. En ese sentido, ¿qué significa órganos constitucionales? Yo estuve buscando en el internet qué es lo que significa. De acuerdo a lo que yo recabé, dice, órganos creados y regulados por la Constitución, cuyas relaciones configuran la forma de gobierno. Otra definición dice, son aquellos que reciben directamente de la Constitución sus estatus y competencias esenciales. Lo que significa, ya que estamos hablando de forma de gobierno, que esta forma de gobierno es lo que dice la misma Constitución del año 2010, modificada en 2015. Artículo 4, que lo voy a buscar ahora. Artículo 4, artículo 4, artículo 4. Dice, gobierno de la nación y separación de poderes. El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y sus leyes. También, más para abajo, el artículo 6 de la Constitución dice, todas las personas y todos los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado. Entonces, ¿qué significa esto? Que de acuerdo con lo que dice la Constitución, aunque no define de forma expresa cuáles son sus órganos constitucionales, ya tanto lo que es la filosofía del derecho, el diccionario jurídico, así como también de forma tácita, expresan los artículos 4 y 6 de la Constitución. Los órganos entonces viene siendo todo el cuerpo de gobernabilidad del Estado. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Anteriormente, esta norma ya existía en la Constitución del 66, pero la misma se aplicaba cuando al llegar un nuevo gobierno y al llegar unos nuevos senadores, esto entonces tenía que proceder a la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, jueces de primera instancia y de paz, miembros de la Cámara de Cuentas, miembros de la Junta Central Electoral. Entonces, esta era una disposición que se aplicaba a estos funcionarios de segundo grado, pero era en razón de que nunca había acontecido un hecho excepcional y extraordinario, como por ejemplo este que estamos afrontando ahora en época de emergencia. Pues bien, señores, eso es lo que hay. En caso de que las elecciones sean pospuestas, suspendidas, y antes del 16 de agosto del año 2020, entonces Danilo Medina se quedaría como presidente de la República, pero de forma interina y provisional. Así como también Margarita Cedeño como vicepresidenta, así como también los legisladores.
En este caso, entonces, los alcaldes y los regidores serían entonces el poder legítimo por excelencia. Y estas son previsiones que han sido tomadas precisamente para evitar vacíos de poder y que hayan unas personas encargadas velando y ejerciendo las atribuciones por las que expresamente fueron designadas, de conformidad con lo que dice la Constitución. Bien, amigos, si este programa les gustó, favor dar clic, compartir con sus amigos y suscribirse aquí a este canal. En cuanto, si ustedes desean algún tipo de asesoría política, estratégica, de negocios, compra y venta en el mercado inmobiliario, ustedes nos pueden contactar a los enlaces que están allá abajo. Muchas gracias y quédense en sus casas, no se pongan a loquear.